El sello de la obediencia. Adán tenía que pasar por una prueba. A través de toda la historia, desde la existencia del mundo, Dios ha sometido bajo pruebas a todos los seres humanos que han existido en las diferentes edades y tiempos que han pasado a través de los tiempos y a través de los siglos y a través de los años que han venido pasando, lo cual ya han pasado cientos y cientos de años, ¿sí? Adán tenía que pasar por una prueba. El hombre era el alfa de la existencia, pues el hombre era el alfa sobre la mujer y sobre toda criatura. Así que no afectaba que la mujer desobedeciera, pues Adán podía restaurar todas las cosas al obedecer la orden divina, y también podía haber evitado todo este dolor al haber obedecido. Adán había probado que todo lo que Dios había dicho era cierto, que los cielos eran cielos y que la tierra era tierra y que el mar era mar. Así que Adán había visto y había comprobado él mismo que los animales habían sido hechos de forma perfecta y correcta y que tenían vida en sí y que hacían exactamente todo aquello para lo que habían sido creados. Y finalmente Adán probó que las frutas y las plantas eran comestibles, tal y como Dios lo había dicho. Así que, ¿por qué dudó Dios? ¿Por qué dudó de Dios cuando le dijo, de este árbol no comas, pues el día que de él comas morirás? Si Adán escuchó y obedeció la voz de su mujer, también pudo haber obedecido al diablo o a cualquier ángel. Eva come por deseo de querer obtener sabiduría. Eva come porque quiere obtener sabiduría y porque quiere ser igual a Dios. Eva anhela y desea ir al cielo para poder ir al lugar donde Dios siempre asciende, porque siempre que Dios viene a visitarlos, luego siempre Dios entonces siempre Eva ve a Dios ascender al cielo. Entonces Eva deseaba obtener sabiduría y deseaba poder llegar a ser como Dios para poder ir al cielo, porque creo que Eva debió de haberle dicho a Dios, ¿por qué nosotros no podemos ir al cielo? ¿Por qué no podemos ir a donde tú vas? Eso fue lo que Adán y Eva le decían a Dios, ¿por qué no podemos ir a donde tú vas? A lo que Dios respondió, ustedes no pueden, ustedes no pueden ir, ustedes no pueden ir al cielo, no pueden ir arriba, porque ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Y eso fue la respuesta de Dios a Adán y Eva. Ustedes son de aquí, yo soy de allá arriba, yo vengo de allá arriba, yo pertenezco allá arriba. Más ustedes son de aquí abajo, ¿entiendes? Y eso fue la respuesta de Dios a Adán y Eva. ¿Por qué nosotros no podemos ir allá arriba contigo? ¿Por qué no podemos ascender al cielo donde tú vas? ¿Por qué no podemos ir a donde tú vas? Y entonces a lo que Dios respondió, supongo, ustedes no pueden ir aquí ahora, ¿entiendes? Sino que ustedes podrán venir aquí después. Ustedes no pueden ir ahora conmigo. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Esa fue la respuesta de Dios a Adán y Eva. Más después entonces iréis, pero ahora no. Algún día. Si Adán escuchó y obedeció la voz de su mujer, también pudo haber obedecido al diablo o a cualquier ángel. Dios había acabado la obra que había hecho, así que Adán tenía que ser programado para la obediencia, para seguir un orden y un código de vida, y por eso él tenía que pasar por una prueba para poder sellar todas las cosas a obediencia. Era necesario que Adán pasara por esta prueba, y Eva formaba parte de esta prueba, al igual que el árbol formaba parte de esta prueba, porque el árbol fue creado antes que Eva. Entonces el árbol y toda la existencia fue creada para Adán. Toda la existencia, los cielos y la tierra y el árbol fue creado para Adán. Eva aún no existía. Cuando todo fue creado y fue creado el hombre, Eva aún no existía. Así que podemos llegar a la conclusión de que la existencia, los cielos y la tierra y el árbol fue hecho para Adán, fue hecho para el hombre. Así que la prueba era para el hombre, no era para la mujer. Así que quien estaba siendo probado era el hombre, no la mujer. La mujer formaba parte de la prueba, porque Adán tenía que aprender a escuchar la voz de Dios y solamente tenía que escuchar a Dios y a nadie más.
Dios creó un mundo que se movía en un tiempo de infinidad, así que tras acabar de hacer los cielos y la tierra, solo se necesitaba sellar y perpetuar lo que Dios había hecho. El hombre tenía que obedecer a Dios para así programar la mente y el corazón y el espíritu del hombre para escuchar y para obedecer órdenes. Así que por este motivo tenía que programarse la existencia para obedecer a Dios y seguir órdenes y seguir el orden correcto y para seguir el camino correcto. Podemos probar que esto era cierto al observar los ciclos de la vida y al observar los patrones en la naturaleza y en el cuerpo humano. Podemos ver cómo todo fue hecho para existir y tener vida y vida sobreabundante. Así que podemos ver cómo la mente humana se programa para hacer cosas y pensar cosas, pues la mente se entrena para seguir un orden inteligente y una forma de pensar y razonar correcta, ¿verdad? La tierra es tierra, hace lo que exactamente la tierra tiene que hacer. Dios dijo que sea la luz y la luz fue. Dios dijo que nacieran árboles de la tierra, que naciera vegetación y así fue. La tierra produjo árboles y también plantas. La tierra obedeció a Dios, obedeció la orden de Dios y vemos cómo todo se mueve en obediencia. El sol pues da vueltas así como Dios le ha dado su orden y su mandamiento. El sello de la obediencia era necesario para programar y lograr que todo girara de forma ordenada y correcta, para así lograr que todo funcionara y trabajara de forma correcta. Tenía que ser todo sellado, ¿verdad? Y así fue como el círculo de la tierra, ¿no? Y eso que Dios hizo para poder, con su sabiduría, Dios hizo el círculo de la tierra y luego le puso límites a todo. O sea que todo fue hecho de forma inteligente y con sabiduría. Y entonces fue puesto el sello se tenía que poner el sello, ya era lo último, tenía que ponerse el sello de obediencia para poder acabar la obra que ya había sido hecha. Eva formaba parte de esa prueba, así que Adán tenía que pasar la prueba para poder someter a toda la creación, incluyendo a la mujer, bajo la autoridad y el poder y el dominio de Dios, para que todo fuese conectado a Dios, quien era el toma corriente de la vida, la verdad y la luz. Así que Cristo vino a hacer lo que el hombre no pudo hacer en el Edén, porque Cristo obedeció al vivir como Dios le mandó que viviese, y al mostrar total obediencia al dar su vida en la cruz, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:6-8. Así que Cristo vino a hacer lo que el hombre no pudo hacer en el Edén, que tenía que someter toda la creación bajo la autoridad de Dios. Tenía que someter a toda la creación bajo la autoridad de Dios. Y entonces pues tenía que someter todo bajo la obediencia de Dios, ¿verdad? Entonces Adán tenía que aprender a obedecer la voz de Dios y escuchar solo la voz de Dios. No tenía que escuchar voces extrañas, a ninguna otra voz tenía que escuchar más que solamente a Dios. No tenía que escuchar a ninguna voz extraña, sino solamente tenía que escuchar la voz de Dios. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Ahí está. Entonces Gálatas 1:8-9. ¿Ves? Si eso nos está diciendo cómo Adán pudo haber escuchado un ángel o al diablo mismo. Si escuchó a Eva, pudo haber escuchado a otro ángel, o pudo haber escuchado un ángel, o pudo haber escuchado al diablo. Adán fue el único que comió por placer, ¿verdad? Porque cuando le dice, Adán fue el único que comió por placer, Eva comió porque quería obtener sabiduría, Eva que comió porque quería ser igual a Dios, ¿verdad? Esas fue las dos primordiales razones por las que Eva come el fruto prohibido, mientras que Adán come el fruto prohibido por placer, porque ya hace tiempo que sintió la curiosidad de probar el fruto prohibido. Así que el hombre fue el único que comió por placer, pero la mujer comió porque quería obtener sabiduría, quería estar cerca de Dios. La mujer quería estar cerca de Dios, la mujer quería llegar a ser semejante a Dios, ¿verdad? La mujer quería estar en el cielo, ir allá
poder ascender, porque miraba siempre a Dios ascender al cielo e irse. Entonces, pues supongo que ella quería ser, ella pensó a ser igual a Dios, quizás equivalente a puedo ir al cielo, puedo ir a donde Dios va, pero a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y esa fue la respuesta de Dios a Adán y Eva. Más ustedes podrán venir más después. Yo soy de arriba y ustedes son de aquí abajo, ¿sí? Eso fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Por lo que, ¿verdad? Entonces puso el sello de la obediencia. Por lo que leemos en Filipenses, Cristo vino a acabar la obra que el hombre no pudo acabar en el Edén. Entonces, Lucas 2:49, entonces Él les dice que hay, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios que son de mi Padre me conviene estar? Y aquí de nuevo vemos que Él siempre se movió en obediencia, obedeciendo la voluntad de Dios. Adán tenía que aprender solamente a escuchar lo que Dios decía y no debía escuchar a ninguna otra voz. Y hasta ahora, en estos días, en estos tiempos, la prueba sigue siendo la misma, puesto que deben de escuchar la voz de Dios y deben de obedecerla, solo obedecer a Dios cuando Dios dice apártense del mal y apártense del pecado. Las personas deben de obedecer a Dios. Sin embargo, las personas se enojan con Dios porque Dios no les da lo que Él quiere. Y esa es la razón de que se rebelen. Porque ellos quieren que Dios les dé lo que ellos quieren. Mientras que muchas personas pues no carecen y no tienen muchas cosas. Vemos cómo Dios dice que sea la luz y fue la luz. Las palabras obedecen y hacen exactamente aquello que Dios les mandó que hiciesen, diciendo que sea la luz. Y la luz aparece, y la luz brilla y ilumina para así crear la luz. Y la luz es luz y es aquello para lo que fue hecha. El mundo debía de ser creado bajo una base y un fundamento, así que se necesitaba de una piedra angular, se necesitaba de un sello, y este sello era la obediencia. Así que debía todo ser guiado hacia Dios, quien es el alfa, el omega, para que entonces todo siguiera a Dios como su núcleo y su líder, para ser guiados a eternidad. Todo tenía que ser centralizado y enfocado a Dios. Todo tenía que ser conectado a Dios y todo tenía que ser totalmente unido a Dios, a eternidades y a infinidad para que siguiera un ciclo de vida infinito y sin fin en el que todo siguiera su tiempo y en donde todo se moviera en infinidad, fluyendo la vida y la existencia en obediencia repetitiva a Dios. Vemos hoy en día cómo las personas sufren de obsesión, se obsesionan con muchas cosas, como he visto que hay personas que se obsesionan con muchas cosas, hombres, mujeres, y entonces las personas se suelen obsesionar incluso con la perfección, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que nosotros pues somos criaturas que fuimos creadas para tener un Dios, para adorar y obedecer a un Dios. Nosotros dependemos de Dios y es por eso que como Dios es la fuente de la vida, Dios es como la comida y el agua. Entonces nosotros por eso sentimos demasiado anhelo hacia Dios y deseo hacia Dios, que sentimos que no podemos vivir sin Él y decimos no podemos porque llegamos a darnos cuenta que no podemos vivir sin Dios, que no podemos vivir sin Él. Y les dice Jesús escribe en un suelo Jesús sobre el polvo de la tierra los mandamientos y dice cualquiera que no haya pecado que tire la primera piedra. Dice el verbo, aquí está la forma correcta en las que van las cosas y este es el orden correcto en que deben ir las cosas y así van las cosas y por aquí fluirá la vida de forma correcta y recta hacia vida eterna y eternidades. Entonces, pues los mandamientos nos dicen cuál es la forma de preservar la vida y mantener la paz y la seguridad, que es manteniendo, pues, siguiendo ciertas reglas, ¿verdad? Y entonces el mundo se basa en esas 10 reglas, las cuales nos ayudan a no lastimar ni dañar a nadie. Lastimar es lastimar lastimar a una persona mentalmente o lastimar a una persona emocionalmente, porque es importante, porque nosotros tenemos espíritu y lo mental y lo emocional está conectado con el espíritu. Y el espíritu puede ser lastimado, ¿verdad? Y luego existe daño, que podemos dañar el cuerpo, ¿verdad? Podemos dañar el cuerpo de una persona, ya sea porque no le estamos dando suficiente comida o agua a una persona, o porque tal vez no le estemos dando a una persona el conocimiento sobre algo, quizás de cómo cuidar de su cuerpo, de su salud, y ahí estamos dañando el cuerpo de una persona.
o cuando no proveemos agua para bañarse a una persona, o cuando una persona no tiene ropa o zapatos, o cuando una persona no tiene un sinnúmero de cosas, y entonces hacemos que las personas, tratamos de privar a las personas y quitarles de muchas cosas, tratamos de negarles los derechos humanos a a seres humanos. Entonces ahí estamos dañando ¿qué? El cuerpo. Entonces la ley y los mandamientos se basa y se mueve en lastimar y dañar. Lastimar, ahí está Dios, porque nosotros necesitamos de Dios para vivir. Esos son la mitad de los mandamientos, se trata sobre lastimar, esa palabra lastimar, porque nosotros dependemos de Dios y Dios es nuestro corazón y nuestros pulmones. Entonces, si tratan de separarnos de Dios y desconectarnos de Dios, ¿qué pasa? Morimos, podemos morir. Sin embargo, Dios tenga misericordia y piedad para que no terminemos en el infierno. Vemos que el cuerpo humano tiene venas, así que vemos que hay una forma correcta en que fluye la vida. Al estudiar y observar el fluir de la sangre en el cuerpo humano, que tiene carreteras hechas de forma muy inteligente y muy sofisticada, así observamos que el corazón le da vida al cuerpo humano y los pulmones también hacen lo mismo. El cuerpo humano tiene una orden en que funcionan las cosas porque tiene una forma en que trabajan las cosas para dar vida al cuerpo humano. Todo tiene que ir de forma uniforme y correcta para que esto haga que la vida permanezca y exista. Los huesos humanos sostienen el cuerpo y las paredes de un edificio sostienen un edificio. Así se necesitaba del sello de obediencia para sellar las palabras y atarlas y hacer que éstas fueran de forma firme y correcta hacia donde debían ser dirigidas y guiadas, ¿cómo se dice? Sin desviarse izquierda o derecha y sin irse, no sé, tambalearse o qué sé yo, ¿verdad? Sin irse arriba, abajo, sino ir exactamente donde debían de ir. Apocalipsis 21:4. Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque el viejo orden de las cosas ha pasado. Entonces vemos cómo todo tiene un orden. Entonces Adán lo que iba a hacer era simplemente atar las cosas. Adán iba simplemente a afirmar todo en su lugar y lo iba a poner, a fundar todo en su lugar para que no se moviera y se mantuviera fluyendo de forma firme hacia donde debía ir, en obediencia a Dios. Vemos cómo donde no hay carreteras ni orden, todo es un caos porque los automóviles chocan, causando gran destrucción, haciendo que ocurran muchas colisiones y muchos accidentes provocados por el error humano. Vemos qué es lo que pasa cuando no hay orden. El hombre era el alfa de la existencia y Dios era el alfa de todo, quien era la fuente de la vida y la luz. Job 38:12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Para que ella eche mano a los confines de la tierra y de ella sean sacudidos los impíos. Ella cambia como barro bajo el sello y como con vestidura se presenta. Aquí vemos que Dios le dice a Job, tú sí puedes controlar Aquí vemos que Dios le dice a Job, ¿puedes tú controlar el tiempo? ¿Qué si él hizo la luz? Y que si él hizo la luz y si él puede hacer que ésta vaya donde debe ir y si puede hacer que ésta haga aquello para lo que fue hecha. Cuando habla de sello, se refiere al manto que ha sido puesto sobre la creación. A lo que hablamos es de la muy nombrada capa de ozono, la cual protege y cubre nuestra tierra, por lo que trata de decirnos que todo tiene un sello y una piedra angular, un núcleo, una base y un fundamento por el cual se sostiene la vida y la existencia. Vemos como una piscina está diseñada para retener agua. Vemos como una piscina está diseñada para retener agua. Asimismo, la existencia ha sido hecha para retener vida y luz. Nuestros cuerpos fueron hechos para retener cosas espirituales, ya sea luz o oscuridad según se quiere. No obstante, la luz convierte y transforma la oscuridad en luz y el espíritu crea luz y es luz, porque porque Dios trata de mantener la paz y la armonía y trata de acabar con la oscuridad, trata de cambiar lo incambiable y la final conclusión es que la luz y la oscuridad no se pueden mezclar ni unir. Así que cómo traer paz y tratar de unir lo que no puede ser unido. Es verdad que nada es imposible para Dios. Por eso se descubrió que la luz puede transformar la oscuridad en luz y que la oscuridad solo trae el fin de todo. Y también se llega a saber que la oscuridad no tiene cerebro y que no tiene propósito o existencia alguna. Adán fue el primer alfa, y entonces todos debemos de seguir las leyes y los mandamientos completamente.
Adán fue el primer alfa, el cual falló y fracasó en dirigirnos hacia la eterna vida, porque desobedeció y no quiso ir en línea recta. Pero Jesús fue el último y mejorado alfa, el cual nos va a dirigir a a la eterna vida y al eterno bien, donde estaremos por eternidades en la eterna paz y calma y en la que no existe aburrimiento. Dios nos bendiga el corazón y que nuestros corazones vivan para siempre. Ya no nos preguntemos cómo habrían salido las cosas si esto y esto no hubiese pasado. Ya no nos preguntemos cómo habrían sido las cosas si hubiesen sido perfectas, porque la perfección en este mundo es una mentira del diablo y no existe y nunca existirá. Y en verdad que otros tienen más que otros, pero nada de eso permanecerá porque nada es eterno, pues todo tiene su final y todo dejará de ser algún día. Nuestros corazones sanarán y sí sanarán, tenemos que decir que nuestros corazones sí sanarán, sí van a sanar y esto no es nada, todo esto es temporal, va a pasar, va a dejar de ser, tenemos que dejar de seguir renegando y seguir tratando de recuperar las cosas que perdimos y debemos de dejar de anhelar cosas tontas y cosas pecaminosas y inmundas y mundanas. Vi al techo de mi casa y miraba cómo la luz del foco alumbraba a través del techo y vi cómo alumbraba a través de todo lo que estaba en la habitación y me dije, algún día todo esto se volverá un recuerdo y dejará de ser y se volverá solo un recuerdo. Esta casa desaparecerá y las cosas que hay en ella, todo eso dejará de ser y desaparecerá. Solo Dios hará que permanezcamos nosotros y nuestras almas, y entonces edificaremos de nuevo y haremos olivares y viñas y plantaremos árboles y descansaremos en viñas y estaremos en las playas eternas para siempre con Dios. Y el sello de la obediencia. Adán tenía que poner el sello de la obediencia en su lugar. Tenía que obedecer a Dios y tenía que pasar por una prueba y